El Consejo Evangélico de Madrid presenta Huellas, una oportunidad única para descubrir el impacto del cristianismo en el cine, la pintura y la música. Esto es Huellas. Estamos en un nuevo episodio de Huellas y contactamos de nuevo con Chema Riesco, que está con nosotros. En el pasado, la posibilidad de tener un futuro en la industria musical pasaba por enviar un demo a una discográfica o que un productor se topara con tu concierto en algún garito. En el arranque de la era digital, MySpace se convirtió en un escaparate casi imprescindible, podríamos decir, al que acompañaron YouTube y plataformas como SoundCloud. Esto impulsó la llamada música indie. Hoy hablamos de música indie en el ámbito cristiano. Y cuéntanos, Chema, ¿cómo ha sido el desarrollo de lo que podríamos llamar indie evangélico? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es lo que es la música indie. La música indie es la llamada independiente, aquella que no forma parte del mainstream, que no se escucha en las radiofórmulas ni en los ambientes más comerciales. Si cogemos esto literalmente, toda la música evangélica debería ser considerada indie, pero vamos a ceñirnos al estilo propiamente dicho. Esto lo he vivido muy de cerca, esa música que sonaba en el sótano de las iglesias y que posteriormente salía a los escenarios de las salas seculares de toda España. El indie es sinónimo de explorar, de buscar nuevos sonidos, así como una persona que se dedica a la pintura tiene que beber de las fuentes de los grandes pintores. Un buen músico no se puede limitar a recibir influencias solo de música considerada como cristiana, y lo pongo entre comillas. La experimentación es la base de la música independiente, y en el indie evangélico comienza por buscar inspiraciones musicales no solo de dentro de la iglesia, sino también de fuera. Esto no quiere decir que tú vayas a compartir los estilos de vida que viven algunos artistas, pero sí de poder aprender musicalmente de ellos. También la convicción de tener un mensaje de esperanza que ofrecer ante la necesidad de buscar a la gente que lo necesite en los lugares más oscuros como bares, pubs, salas, discotecas. Yo mismo fui road manager de algunos grupos y organizamos conciertos con muchas bandas que salían a compartir su música con el mundo. Todo esto también es uno de los motores de la música alternativa evangélica. Y aquí podemos englobar muchos estilos como el pop independiente, la electrónica, el folk, el metal, el nu metal, etcétera, etcétera. La idea de sacar la música de las cuatro paredes de la iglesia para poder compartir un mensaje de esperanza. En España también encontramos grupos y artistas que han dado a conocer su música más allá de los sellos mainstream. Algunos incluso han sorprendido con un sonido alternativo, como es el caso del estilo folk y celta del grupo popular Papel Maché. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos más significativos y qué alcance han tenido? Pues yo cuando pienso en música indie de origen evangélico, automáticamente me viene a la cabeza mi buen amigo David Goodman. Es una persona que tiene claro a dónde quiere llegar y cómo lo quiere hacer. Primeramente lo hizo con su grupo My Dear Flotsam, del que pude formar parte en sus inicios, donde recorrimos parte de la geografía acompañando en escenarios a muchos otros grupos del indie nacional underground, o teloneando también a grandes grupos del mismo estilo como We Are The Science, Love of Lesbian o Germán Copini de Golpes Bajos. Sonaban en Radio 3 y llegaron a participar incluso en los conciertos de Radio 3 en la 2 de Televisión Española. Después David fue frontman de una banda local de Mallorca y ahora lanza sus nuevas producciones en solitario. Es toda una influencia para las nuevas bandas. El rock folk también del cordobés David Bea, a quien admiro profundamente, quien dejó su tierra para estar en Madrid y Barcelona rodando por el circuito de salas. Una música con claras influencias a Johnny Cash, a Bob Dylan, a Neil Young, a Van Morrison, y tras más de 30 años rodando encontró su sitio como parte del equipo de Compassion, usando su música para traer esperanza para los más necesitados. Papel Maché, con sus influencias folks, un gusto exquisito de Keila a la hora de interpretar y unos músicos de talla hacen que su música sea de gran aceptación por el público. De un sonido muy parecido a lo que es el actual SAL 150, que reconvirtieron su estilo, siempre con esas influencias celtas,
para hacer carretera y manta y ser uno de los habituales de los pueblos de toda España. La banda de El Hermano también han cogido el relevo de una manera muy solvente, haciéndose sonar no solo en España, sino también en Latinoamérica. Y podemos recordar otras muchas bandas que ya no están en activo, como Aitor de la Cámara con Sion, Anclados, La Clave, Blue M o Murray, Ni Uno Bueno, etcétera. Son muchas las bandas que, si me pongo a nombrar, no acabaríamos hoy la entrevista. Continuamos hablando con Chema Riesco, hablando en nuestro programa Huellas. Chema, en el ámbito más independiente de la música, hablando, digamos, del entorno evangélico español, en esta década del 2020, hemos podido conocer algunas propuestas emergentes que en algunos casos resultan, hay que decirlo, bastante innovadoras. ¿Cuáles son algunos ejemplos de lo más fresco que podemos encontrar en la música desarrollada por evangélicos en España? Bueno, pues ahora mismo yo pondría en la cabeza, en cuanto a influencia, al DJ y pastor de la iglesia de Café con Dios, Marcos Cruz. Él se dedica profesionalmente a la música electrónica, se mueve entre el tech y el deep house. Él es natural de Sevilla, pero ahora mismo reside en Chiclana, Cádiz, donde es una habitual de los clubs y las terrazas. No solo pincha en España, sino que lo hace habitualmente en Europa del Este, Estados Unidos, y ha viajado a pinchar hasta en Asia y en el norte de África. Sus sesiones de música tienen un marcado carácter espiritual y es genial ver cómo la gente en esos ambientes se interesa por conocer a Dios. Él no se corta para nada y en sus canciones mete cortes de predicadores evangélicos o cortes de la palabra. Y parece mentira, pero en esos ambientes también hay una necesidad de buscar a Dios. Su iglesia está llena de gente que ha decidido dar un giro radical a su vida. Niel González tiene un pop que suena bastante actual, con influencias del rock y del punk, y se escapa un poco ya de mi generación. Ya voy peinando canas, pero es muy apreciado entre la juventud. Siempre va acompañado por una banda bastante solvente y sus letras son muy pegajosas. Es un torbellino en el escenario, por lo que he podido ver, y no deja indiferente a nadie. Sus videoclips y sus canciones son un aire fresco para una música alternativa evangélica en España que ahora mismo no está pasando por su mejor momento. Es tiempo de conclusiones en nuestro episodio de Huellas. Pues en definitiva, la música independiente o la música alternativa busca salir de la iglesia para poder llegar a otros con su mensaje y su sonoridad. Durante muchos años los grupos de música y bandas cristianas decidieron dar un paso adelante y tomar ese reto de poder llevar su música a los que más lo necesitan, ¿no? Y es nada más y nada menos que lo que hacía Jesús: sentarse con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, con la gente que tenía necesidad de la palabra. Así que tenemos que seguir apoyando estas bandas, muchas de origen local y con pocos recursos, que necesitan de nuestro apoyo para que puedan seguir cumpliendo con su misión. Desde Huellas impulsamos toda esta labor. Muchas gracias una vez más, Chema Riesco, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Puedes contactar con nosotros a info@radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65. Este programa ha sido copatrocinado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.